Muy buenas noches, bienvenidos sean a esta noche de museos. Mi nombre es Juan Gerardo López, soy el director del Archivo Histórico de la Ciudad de México y hoy me siento muy honrado de que estén con nosotros. Les voy a compartir que esta noche de museos, en sana distancia, vamos a tener la presencia de Rodrigo Vega y Ortega. Él es licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también licenciado, maestro y doctor en Historia por la misma universidad. Y sus líneas de investigación tienen que ver con la historia de las ciencias naturales, geográficas, farmacéuticas, geológicas y médicas en América Latina entre los siglos XVIII y XX, así como la historia ambiental y la historia de la tecnología. Es autor del libro El Jardín Botánico de la Ciudad de México en la primera mitad del siglo XIX, y de importantes artículos como las exploraciones botánicas en el Boletín de la Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, Argentina, del Museo Nacional al Museo Nacional de Historia Natural, la naturaleza mexicana en el Museo Nacional de 1825 a 1852, con el que en 2015 se hizo acreedor al premio INA al mejor trabajo de investigación en museos. Actualmente dirige el seminario La Ciencia en la Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pues la verdad es que es un gran honor contar con la presencia de Rodrigo, a quien le agradecemos muchísimo. También, por supuesto, es un gran honor contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos y disfruten esta noche de museos en sana distancia. Hola, soy Rodrigo Vega y Ortega, académico de la UNAM, y me dedico a la historia de la ciencia y de los museos, especialmente los de México. En esta noche de museos les hablaré de algunos museos de la Ciudad de México en el Porfiriato. Voy a compartirles algunas imágenes históricas que he encontrado a lo largo de distintos años de investigación. Y el primero es el cuadro que expresa los museos existentes en la República, publicado en 1906 en el Anuario Estadístico de la República Mexicana, que era una revista oficial del gobierno porfiriano, en el que acopiaba en distintos cuadros sinópticos información de todo tipo del país. El cuadro sinóptico sobre los museos de 1906 es bastante amplio, abarca los distintos estados de la época, pero me voy a concentrar en el Distrito Federal. El cuadro de 1906 nos señala primero el Museo Nacional de México, compuesto por su sección de Historia Natural, la de Arqueología, la de Etnología y la de Historia Patria. El Museo de Artillería, que se encontraba en la actual Ciudadela, el Museo de Historia Natural de la Comisión Geográfico Exploradora, que se encontraba en la villa de Tacubaya, que en ese entonces no era parte de la Ciudad de México, el Museo Escolar, el Museo de la Sociedad Agrícola Mexicana, el Museo de la Comisión de Parasitología Agrícola, el Museo de Higiene, el Museo de la Escuela Superior de Comercio y Administración, el Museo Anatómico del Hospital Beistegui, el Museo Anatómico de la Escuela Nacional de Medicina y el Museo Geológico y Mineralógico. Voy a abordar algunos de estos museos y para eso voy a utilizar algunas imágenes que he encontrado. Por ejemplo, esta es la fachada del Museo Nacional en la época porfiriana. Es una imagen que recabé de la cuenta de Twitter del Museo Nacional de Antropología y les recomiendo que visiten esta cuenta porque tiene una gran cantidad de imágenes históricas de libre descarga y uso con las que podemos aprender mucho de historia de los museos y de la historia de México. Actualmente, la antigua Casa de Moneda es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, pero entre 1867 y 1964 albergó al Museo Nacional. Hoy ustedes pueden ir después de la cuarentena a visitar este edificio. Es un edificio hermoso, es un edificio con un jardín importante y además con grandes espacios museísticos que data desde 1867. En el Archivo Histórico de la Ciudad de México resguardan el plano del Museo Nacional de 1902, en el que, como podemos ver en la imagen,
habla de las 3 plantas en que se dividía el museo en esa época, cómo estaban organizados los acervos, las oficinas, la gran biblioteca que aún se conserva y que ustedes pueden conocer después de la cuarentena, que tiene todavía el mobiliario de la época, y ver cómo es que la gente visitaba los museos hace más de 100 años. Esta es la Galería de Monolitos del Museo Nacional en 1887. También es una imagen histórica que está colgada en el Twitter del Museo Nacional de Antropología, y lo que podemos ver es la exhibición de la época de las culturas prehispánicas. Por ejemplo, una imagen icónica es el chacmol, que todavía hoy se encuentra exhibido, pero en el Museo Actual de Antropología sobre la calle de Reforma, y muchas otras deidades de lítica que siguen estando al alcance de nosotros como visitantes. La colección de Historia Patria del Museo Nacional está reflejada en esta imagen de 1905, también de la cuenta de Twitter del Museo Nacional de Antropología, y lo que vemos son imágenes representativas y alegóricas de la historia. Por ejemplo, en una esquina hay un retrato de Vicente Guerrero, hay algunas otras imágenes de Morelos, de Hidalgo, de la Corregidora, de Leona Vicario. También hay mapas, hay documentos de la época, como el Acta de Independencia. Existen algunas medallas conmemorativas, retratos de personajes, incluso vistas históricas posteriores en litografías o grabados o pinturas sobre batallas importantes de la independencia, de la batalla, por ejemplo, de México contra Estados Unidos durante la guerra, o batallas del Segundo Imperio contra la República Restaurada, incluso algunos objetos de la época de Benito Juárez y del inicio del Porfiriato. Esta es otra imagen que me parece muy interesante, es relativa al Museo de la Sociedad Minera Mexicana de 1877. Es un museo que se encontraba en la actual calle de Donceles, y como vemos, existieron diferentes anaqueles y muebles en los que se exponían los minerales más importantes de la época. Por ejemplo, el oro y la plata, pero también metales y minerales industriales como bismuto, antimonio, el aluminio, el plomo, el carbón, en fin, una serie de muestras en las que la gente iba, aprendía sobre mineralogía, pero también había empresarios que decidían invertir en la compra de minas dependiendo de la capacidad productiva que se reflejaba en museos como este. El Museo de la Comisión Geográfica Exploradora, en esta imagen de 1900, fue publicada en la memoria de la Secretaría de Fomento de esa época y se encontraba, como les dije, en la antigua villa de Tacubaya. En ese momento la gente se trasladaba entre la Ciudad de México y Tacubaya por medio de caballos, de carretas, del tranvía, y bueno, pues también había gente que lo hacía a pie. En esta villa de Tacubaya se conformó la Comisión Geográfica Exploradora, que realizó diferentes mapas muy modernos en su época para cartografiar a nuestro país. Y hubo una sección de historia natural que acopiaba a su vez objetos de la naturaleza, sobre todo flora y fauna, que después se exhibieron en esta sala. Como vemos, ahí tenemos una gran concha fósil de una tortuga prehistórica, y detrás, en una de los estantes o de las vitrinas más grandes, apreciamos esqueletos de animales, posiblemente osos, caballos o venados, que los miembros de la sección de Historia Natural de la Comisión Geográfica Exploradora llevaban a cabo mediante taxidermias y luego las exponían en museos como este. Esta es otra imagen, esta es relativa al Museo de la Comisión de Parasitología Agrícola. Se publicó en 1903 en una revista muy popular llamada El Museo Ilustrado, que además incluía imágenes de todo tipo, sobre todo de eventos sociales, pero el Mundo Ilustrado tenía, por ejemplo, también secciones de ciencia. Y aquí vemos, este es un ejemplo de la Comisión de Parasitología. Vemos anaqueles más pequeños que el de la Comisión Geográfica Exploradora, porque lo que exhibían eran las plagas de los cultivos. Por ejemplo, roedores, aves, reptiles que no eran deseables por los agricultores. También había muestras de hongos o muestras de bacterias
que atacaban al tabaco, a la caña de azúcar, al maíz, al trigo, a las frutas, las leguminosas, y la manera era en que los miembros de la comisión explicaban a los agricultores las vías más adecuadas y científicas con las cuales combatir a todas estas plagas. En el Mundo Ilustrado también se publicó en 1906 una imagen del Museo de la Sociedad Agrícola Mexicana. Y lo que vemos es cómo este tipo de agrupaciones que eran privadas tenía a su vez museos públicos en los que podía entrar a ciertas horas cualquier persona y aprender de la ciencia útil, ¿no? En el caso de la Sociedad Agrícola Mexicana, acopiaba muestras de tanto las plantas mexicanas que eran comercialmente valoradas en México y el mundo, como aquellas plantas extranjeras que se aclimataban en México y dejaban mucho dinero en la época. Pensemos el café o el tabaco, en las que grandes finqueros hicieron fortunas gracias al cultivo de este tipo de especies. También tenemos el antiguo Instituto Geológico que hoy alberga al Museo de Geología de la UNAM. Es un museo porfiriano hermoso, es un palacio de la ciencia que se encuentra en la calle Jaime Torres Bodet y está frente a la Alameda de Santa María la Ribera, frente al kiosco Morisco, que también es porfiriano, y es un museo que prácticamente está intacto. Es un museo en el que hoy encontramos mobiliario de la época, el edificio, los retratos, las pinturas que albergan este museo son muy importantes. También les recomiendo que acudan después de la cuarentena porque es la manera en la que entendemos cómo eran los museos de la época y qué era lo que a nuestros antepasados hace 100 años recorrían para aprender de ciencia, aprender de historia, aprender de arte, aprender de muchos temas variados como lo seguimos haciendo hoy. Esta, por ejemplo, es una imagen de la Gaceta UNAM que refiere a la remodelación del Museo de Geología. El antiguo Hospital Beistegui, en 1886, se fundó en el exconvento de Regina. Hoy podemos visitarlo porque existe un museo de sitio en este edificio porfiriano que se encuentra también en la calle de Regina y a pesar de que era un hospital privado de beneficencia, tuvo un gabinete anatomopatológico en el cual los médicos aprendían sobre las enfermedades de los pacientes que recibían. Y esto es algo muy interesante porque vemos cómo la parte docente estuvo muy ligada a la investigación médica. Lo mismo podemos decir del Museo Anatomopatológico de la Escuela Nacional de Medicina, que se encuentra hoy en el Palacio de Medicina, en la Plaza de Santo Domingo, que pertenece a la UNAM, y en algunas de sus salas todavía se reflejan aquellas ceras anatómicas o aquellas vistas microscópicas, aquellas láminas con las cuales los estudiantes de medicina de finales y principios del siglo XIX aprendían sobre cómo atender a distintos pacientes. En síntesis, los tipos de museos en la Ciudad de México en el Porfiriato fueron diversos. Hubo exhibición de objetos de historia nacional, como sigue habiendo, por ejemplo, en el Museo del Castillo de Chapultepec, o museos como el de Antropología, que tienen que ver con la parte arqueológica. Hubo museos de la naturaleza nacional, como el de la Comisión Geográfica Exploradora o el Museo Nacional en su sección naturalista. Hubo varios escolares orientados a la docencia profesional y de primeras letras. Hubo algunos museos orientados a las reliquias, por ejemplo, las del Ejército. El Museo de Artillería recopiló estandartes de la Independencia, las espadas de Zaragoza, del Vicente Riva Palacios, cañones durante la guerra contra Estados Unidos o las medallas que dieron después de la guerra contra el Segundo Imperio. Y entonces esto nos hace ver que es una historia patria, pero más orientada a lo militar. Por otro lado, hubo museos de investigación científica de vanguardia a la altura de los europeos y estadounidenses, sobre todo ligados a los institutos de investigación y a las comisiones científicas que se crearon en el Porfiriato. Y por último, los museos de ciencia útil, sobre todo los que llevaban a cabo las agrupaciones científicas, como la minera o la agrícola, pero no solo esas, hubo muchas más agrupaciones que tuvieron museos y que muchas veces ya no tenemos mucha idea de qué pasaba con este tipo de temas. Por último, quiero
Antes de concluir, invitarlos a que conozcan el rico acervo del Archivo Histórico de la Ciudad de México, el cual resguarda documentos valiosos sobre la historia de nuestros museos, entre muchos otros temas. Y también quiero agradecer al Archivo Histórico de la Ciudad de México por la invitación a estar con ustedes en la Noche de Museos mediante una videocharla. Hasta pronto y espero que estén muy bien.